El tema que nosotros nos toca ver el día de hoy son infecciones en cabeza y cuello. Las infecciones de cabeza y cuello son bastante complejas. La ubicación de la infección dentro de la cabeza y el cuello aporta el origen y el pronóstico. Los organismos que se identifican normalmente en las infecciones de cabeza y cuello son los aeróbicos y anaerobios de la flora del orofaringe. Cuando nosotros tenemos una infección en cabeza y cuello, es importante valorar los ganglios que acompañan estas infecciones y de preferencia el tratamiento de estos procesos son no quirúrgicos. Dentro del recuerdo anatómico deben repasar los espacios que engloban todo el cuello, los espacios suprayoideos, espacios infrayoideos y espacios profundos del cuello. Tienen que identificar el contenido y la comunicación. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes ven acá una amigdalitis aguda, se comunica con un absceso peritonesilar que va a ir a un espacio parafaringio que puede dirigirse a un espacio retrofaringio o submandibular. Y de este espacio retrofaringio puede ir a la vaina carotídea o del espacio submandibular puede ir a espacio visceral. Entonces, de una patología muy normal, como es la amigdalitis, vean que puede llegar la infección hasta la vaina carotídea por las comunicaciones diferentes. Igual la rhinositis o la faringitis se comunican con el espacio retrofaringio y de ahí van al espacio parafaringio y obviamente a la vaina carotídea. Es importante recordar esto. Hay infecciones que pasan desapercibidas en la cabeza y el cuello, como ser las infecciones dentales, que pueden ser de vía aérea alta en el espacio masticador que pasa al espacio pterigomaxilar y puede de ahí ir a la fosa infratemporal o espacio parafaringio. Si va al espacio parafaringio, nosotros sabemos que puede ir a la vaina carotidia. En el espacio de la vía aérea baja, en el segundo y tercer molar, al espacio submandibular, espacio visceral y nuevamente al espacio parafaringio. Entonces, es importante por estas comunicaciones que se identifican saber dónde se origina el absceso y saber que si no lo vamos a controlar, se puede extender hasta capas más profundas y ocasionar patología más grave. La etiología de la infección de la cabeza y del cuello principalmente es secundaria a infección del tracto aerodigestivo superior. Es decir, hay una infección en la boca, en los dientes, en la garganta, en las amígdalas, en la nariz, en los sinusoides y de ahí se propaga la infección. El 65% de las causas son por biopelículas bacterianas. 80% son infecciones odontogénicas. Hay otras linfoadenitis retrofaringias. Por rhinositis aguda en niños. Procedimientos quirúrgicos orales. Las infecciones superficiales como la celulitis de la piel, el trauma penetrante, congénito, la mastoiditis, los ganglios linfáticos necróticos malignos. Si nosotros hacemos un cultivo antibiograma de las diferentes patologías, vamos a ver que la etiología son aerobios y anaerobios. Eso quiere decir estreptococos, estafilococos, otros peptoestreptococos, prebotela o bacteroides, tuberculosis, el bacilo de Koch da más linfadenopatías. Hay otra un poco más raro que es la enfermedad por arañazo de gato, que es la Bartonella Genselse pleomórfico. Todos estos son los orígenes
de la patología de infecciones de cabeza y cuello. En la cavidad oral, si nosotros vemos una tomografía en la cavidad oral, vamos a ver la superficie oral, donde vamos a ver el espacio masticador. Aquí vemos el espacio masticador. Por detrás vemos el espacio parafaringio, el espacio parafaringio. Y por detrás vemos el espacio parotidio, espacio parotidio. Entonces, la superficie oral, aparte va a tener la mucosa, la raíz de la lengua y hacia atrás los espacios que hemos identificado. Hay otros espacios también que se ven en esta tomografía. Aquí vemos con número 1 el espacio vascular. Con número 2 vemos el espacio de la mucosa faríngea. Con número 3 vemos el espacio retrofaríngeo. Espacio retrofaríngeo. Y con número 4 vemos el espacio perivertebral. Son espacios que existen en la cabeza y el cuello que pueden comprometerse con infecciones. El espacio masticador, este espacio que hemos visto acá, este espacio masticador, tiene una división, que uno es el espacio odontogénico, es decir, el espacio odontogénico es el espacio donde salen los dientes. Obviamente es más manejo del odontólogo. Y hay una extensión de un espacio que sería el sublingual, que es por debajo de la lengua, y el espacio mandibular. Entonces, en la boca tenemos esta diferenciación. En el espacio maxilar hay una importante infección que se puede relacionar con el diente canino, que se denomina por detrás y por encima el espacio canino. Como ven, hay una infección, una inflamación y contenido de materia dentro del canino. El tratamiento normalmente es drenaje. Hay que drenar y absceso drenado, absceso curado. Hay otras causas de infecciones. Son peligrosas las infecciones periodontogénicas del segundo y del tercer molar, porque estos se van a comunicar con el espacio sublingual y submandibular. La infección del espacio masticador, el origen, en el 99% de los casos, es odontogénico. Este se extiende a espacios adyacentes, quiere decir que del espacio masticador puede ir al espacio sublingual, submandibular, parotidio y parafaringio. Entonces, esto da peligro para comunicación a otros espacios. Clínicamente se va a manifestar como presencia de trismus, dolor de la rama mandibular por afectación de la musculatura. El tratamiento, como en la mayoría de los abscesos, es drenaje y das antibióticos. ¿Para qué vas a dar antibióticos? Y para eso revisamos esto. Probablemente para estreptococo y estafilococo, que son los más frecuentes. Pero también hay que recordar que puede haber bacteroides, peptoestreptococos y Bartonella henselae. Entonces, los antibióticos irán dirigidos a ese tipo de patología. En el espacio submandibular existen 3 espacios primarios, que son el submentoniano, que está debajo del mentón, obvio, el sublingual, debajo de la lengua, y el submandibular. Normalmente se hacen absceso secundario a una infección que se propaga de los dientes. La infección de estos 3 espacios primarios
bilateralmente, es lo que nosotros conocemos como una patología muy peligrosa que denominamos angina de Ludwig, una inflamación del piso de la boca. Es muy peligrosa, a veces hasta mortal. La angina de Ludwig es una celulitis gangrenosa bilateral. Eleva y desplaza la lengua hacia atrás. Provoca trismus, babeo, ronquera, taquipnea, disnea, dolor, fiebre, voz como papa caliente, como si estuvieras hablando con una papa caliente, ronquera, disnea y dolor en oído. Entonces, la angina de Ludwig es una infección agresiva en el suelo de la boca. Es bilateral, cruza la línea media de la boca. Se extiende hacia la región cervical y por lo tanto puede comprometer la vía aérea. Es un procedimiento grave que tiene que ser tratado inmediatamente y agresivamente porque puede tomar la vida del paciente. En lo que es en toda infección de cualquier parte del cuerpo, y más si es de la cabeza y del cuello, para hacer un diagnóstico tenemos que hacer un examen físico completo de la cabeza y del cuello, con todos los detalles semiológicos que hemos visto. Además de esto, se tiene que hacer todos los exámenes de los pares craneales que ya hemos evaluado. Dentro de los laboratorios se pide en orden. Pedimos hemograma y radiografías y ecografías. Si con estos tres podemos diagnosticar la patología, sería bueno. Pero por tratarse de la cabeza y del cuello, que son zonas extremadamente complejas y con gran cantidad de tejido, también se puede solicitar tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Estos dos exámenes, TAC y resonancia magnética, permitirían hacer un diagnóstico preciso, especialmente si se tratara de una angina de Ludwig. Si es lo más peligroso que hemos visto ahora, una angina de Ludwig, debemos proteger la vía aérea. ¿Por qué? Porque la lengua, como se va hacia arriba y hacia atrás, tapa la vía aérea. Damos líquidos por la presencia de microorganismos, genera sequedad. Damos antibióticos muy agresivos contra cocos gram positivos, gram negativos y anaerobios, tipo clindamicina, penicilina, metronidazol, fluoroquinolona, ceftriaxona, vancomicina, metronidazol. Es decir, es una patología bastante severa que a veces, miren, para permeabilizar la vía aérea se hace una traqueostomía. Entonces, el paciente está respirando por la tráquea. ¿Por qué? Porque la vía aérea actualmente está muy inflamada y está totalmente sellada. En la región cervical vamos a ver que en el cuello lo dividimos en dos espacios, un espacio supraioideo por encima del ioides y un espacio infraioideo. Además de eso tenemos la fascia cervical superficial que se encuentra desde la dermis a la fascia cervical profunda. La fascia cervical superficial, el músculo esternocleidomastoideo. La fascia cervical media, la mucosa faríngea. Y la fascia cervical profunda, la vaina carotídea. Entonces, nosotros vemos acá claramente, si hablamos de vaina carotídea, estamos viendo pues hasta atrás en lo que es los espacios. Obviamente, cualquier patología que pase las tres fascias y llegue hasta la vaina vascular, es decir, de la carótida y de las venas, es extremadamente peligrosa porque puede desencadenar una enfermedad que se llama síndrome de Lemierre, que es una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna. Es una septicemia anaeróbica. Esta es la presencia séptica de bacterias en la vena yugular interna, a través que se manifiesta por émbolos sépticos. Normalmente dice que viene de
las amígdalas palatinas. Aquí tenemos las amígdalas palatinas, ¿verdad? Entonces uno piensa, pucha, tiene pus en la garganta y no pasa nada. No, no es así. Puede dar una trombosis séptica a la vena yugular interna y desencadenar la enfermedad del MRI. Una vez que hay trombos y sepsis en la vena yugular, puede pasar fácilmente a otros lugares, especialmente el pulmón, y causar la muerte de nuestro paciente. Los síntomas son fiebre, letargo, sensibilidad, edema unilateral de cuello, trismos y la embolia séptica que se ve en las tomografías o en las radiografías. Hay otra patología que es la trombosis del seno cavernoso. Como su nombre indica, es un trombo a nivel del seno cavernoso que tiene una mortalidad alta del 30 a 40%. Hay una diseminación retrógrada de la infección superior. Es decir, la enfermedad llega de los senos paranasales a través del sistema venoso oftálmico. Entonces, nuevamente, hay una trombosis séptica que va desde un seno paranasal hacia el seno cavernoso. Lo mismo que la enfermedad de la menorrea, pero esta vez el origen no es la amígdala, sino son los senos paranasales. Tocamos dos patologías que son extremadamente comunes de diagnosticar e infravaloradas. Ah, solo tiene sinusitis. Ah, solo tiene amigdalitis. No, tenemos que hacer un seguimiento. Si para la próxima está el paciente, en vez de estar mejor, está peor, hay que ser extremadamente agresivos porque pueden llegar a complicarse estos pacientes. Los síntomas de una trombosis del seno cavernoso son fiebre, letargo, dolor orbitario, proptosis, movilidad extraocular disminuida, pupilas dilatadas y reflejos lentos. Por ser tan grave la patología, el diagnóstico se realiza con resonancia magnética o mínimamente con tomografía. El espacio de la mucosa faríngea, que lo conocemos como las amígdalas, pueden ocasionar abscesos amigdalares y abscesos periamigdalares. Son una complicación de una amigdalitis no tratada de forma adecuada. Se traduce como linofagia, trismus y fiebre. Hay desplazamiento de la amígdala y de la úvula. Normalmente las bacterias son estreptococos u hemófilos. El espacio parafaringio puede dar origen a absceso parafaringio y se manifiesta como una masa en el ángulo de la mandíbula. El espacio cervical posterior normalmente se manifiesta como una linfadenopatía inflamatoria en los ganglios cervicales posteriores. El espacio retrofaringio aparece como una adenitis secundaria a un absceso retrofaringio. Es más frecuente en niños de 6 años. Un epígloto, todos esos espacios obviamente no podemos ver, son espacios retrofaringio, cervical posterior, parafaringio, que les he mostrado en las tomografías que sí se puede ver por tomografía, pero a simple vista no. A diferencia, el espacio de la glotis sí se puede ver. Hay una inflamación de la glotis, lo que llamamos epiglotitis. Por laringoscopía nosotros podemos ver la epiglotis, una inflamación y por lo tanto hay un riesgo de obstrucción de la vía aérea. Puede haber también pseudoaneurisma de la arteria carótida o ruptura. Cuando aparecen bacterias en las arterias, en las venas, dañan la íntima de las arterias y pueden aparecer, como dice, pseudoaneurismas, porque no son verdaderos aneurismas, pero al fin y al cabo se comportan como un aneurisma. Es verdad que es raro por una infección, pero puede aparecer. Las complicaciones de un pseudoaneurisma de carótida son el síndrome de Horner y la parálisis del noveno y doceavo par craneal. Hay otros espacios que ocasionan patología como absceso amigdalar, parafaringio, retrofaringios, prevertebrales, epiglóticos.
Si nosotros vamos más hacia abajo, vamos a ver que en la parte final del cuello vamos a tener acceso al mediastino. A esto se denomina inflamación del mediastino o infección del mediastino, mediastinitis, que ocasiona edema de cuello, disnea, dolor pleurítico al respirar, taquipnea, hipoxia, derrame pleural, ensanchamiento del mediastino en radiografía y es más frecuente en personas de 2 años. La fascitis necrotizante es una colonización bacteriana mixta de bacterias extremadamente agresivas en pacientes mayores y sobre todo inmunodeprimidos o con patologías crónicas como ser la diabetes. Es normalmente una celulitis con edema severo en el cuello con aspecto de piel de naranja. El diagnóstico es mediante tomografías, cultivos antibiogramas y por la severidad del cuadro se trata en UTI. Si ustedes observan, es extremadamente difícil el tratar una fascitis necrotizante en el cuello. En la cara también existe lo que es la órbitas. Tenemos la órbita que tiene pared superior o el techo orbitario, pared inferior, el suelo orbitario, pared lateral y pared media. Dentro del contenido orbitario tenemos el espacio preseptal por delante del septum y el septum, si ustedes observan, es esta estructura, este es el septum orbitario, que va del hueso al párpado y que por todo lo que está por delante de esto se llama espacio preseptal. Todo lo que está por detrás del septum se denomina espacio postseptal, pero se divide en 2 espacios. Un espacio extracónico que está por fuera de los músculos orbiculares y un espacio intracónico que está por dentro de los músculos rectos oculares. Entonces, son espacios físicos que teóricamente tienen algún tipo de protección para el avance de las infecciones. Si nosotros tenemos una infección preseptal, normalmente no atraviesa al postseptal por este septum. Es decir, es una zona física de protección, de diferenciación en espacios en lo que está en la órbita. Además de eso, tenemos los senos. Tenemos el seno frontal, los senos maxilares, los senos etmoidales y finalmente el seno esfenoidal. Empecemos por la órbita. La infección de los espacios puede ser muy agresiva, como esta, pero es una infección preseptal. Entonces, esto es preseptal, quiere decir es delante del septum. Es una conjuntivitis o es una infección ocular preseptal que sería más adecuada. Sabemos que el septum va a evitar que esta infección atraviese a los otros espacios. Delante del septum, que está entre el periósteo orbitario y el tarso, normalmente aparecen estas infecciones por contigüidad. Es decir, hay algún proceso infeccioso aquí, una herida, una picadura, algo, y entonces es local el proceso. Pero de todas maneras es una celulitis preseptal. En una celulitis postseptal, normalmente aparece por una complicación de sinusitis. Nosotros vemos aquí que los sinusoides pueden transmitir al espacio postseptal. Entonces, si nosotros tenemos una celulitis postseptal, puede ser intraconal o extraconal, es decir, dentro del cono o fuera del cono. También hay una variedad que está subperióstico, es decir, entre el periósteo óseo y el hueso. Solamente se operan las celulitis postseptales si tiene abscesos intraconales. Es decir, si la patología está dentro del cono, hay un absceso acá, se opera.
o también si existe patología de celulitis postseptal que altere la visión. Entonces, tenemos aquí una celulitis ah, postseptal. La celulitis postseptal puede ser una variedad subperióstica. Miren, no está intraconal ni extraconal. Está por debajo del periósteo entre el hueso. Tenemos un absceso subperióstico, pero este está intraconal porque está dentro del cono. Aquí hay una celulitis difusa donde está extraconal e intraconal. Esta patología de celulitis postseptal puede avanzar y contaminar el espacio vascular y darnos una trombosis del seno cavernoso. ¿Cuánto hemos dicho la mortalidad del seno cavernoso? 30-40%. Yo digo que eso es bajo. Normalmente alcanza entre el 70-80% hasta el 90%, yo diría, la trombosis del seno cavernoso. Otra patología menos agresiva son las dacrocistitis. Es una inflamación y la dilatación del saco lacrimal. Normalmente está en el ángulo interno del ojo. Es secundario a una obstrucción del conducto nasolacrimal por un dacrolito. Bastante sencillo, ¿no? Normalmente causa edema del ángulo, conjuntivitis, lagrimeo y dolor. Por la complejidad de la zona, es decir, uno siempre se preocupa, podemos pedir una tomografía y aquí vemos la dacrocistitis. Es un dacrolito. Damos antibióticos, si no mejora con eso se drena y mejora espontáneamente. Otra patología es la sinusitis. La sinusitis que hemos visto que son de los sinusoides es secundaria a una inflamación de las mucosas de los senos paranasales, cualquiera sea el origen. Las sinusitis se clasifican como aguda si dura menos de un mes. Sinusitis subaguda si dura más de un mes. Sinusitis crónica si dura más de 3 meses o tiene más de 4 episodios en un año. Las sinusitis fúngicas por hongo Aspergillus es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso. Se clasifican en una sinusitis fúngica con colonización fúngica no invasiva o micetos, que son hongos saprófitos. Una sinusitis fúngica alérgica, benigna no invasiva. Sinusitis fúngica invasiva crónica, el hongo penetra la membrana de la mucosa del seno afectado. Y sinusitis fúngica invasiva agudo fulminante en inmunodeprimidos es fatal. Eso quiere decir, es verdad, la sinusitis es una patología bastante común y frecuente, pero la sinusitis no debe durar más de 3-4 días. Si a los 4 o 5 días tu paciente sigue con molestias, ya no se trata de una sinusitis bacteriana. Probablemente lo que haya ocasionado es una sinusitis fúngica. La sinusitis fúngica ya es una cosa más severa. ¿Por qué? Cuando es no invasiva, normalmente presenta sinusitis recurrentes con mala respuesta al antibiótico, porque es un hongo, pero mejora. En una sinusitis fúngica alérgica, es una enfermedad sinusoidal benigna, no es invasiva. Hay una reacción de hipersensibilidad a los antígenos fúngicos. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser esta misma persona, pero esta es alérgica a los hongos. Entonces, por eso es un poquito más severa. La sinusitis, ambas son no invasivas. La sinusitis fúngica invasiva crónica afecta primariamente a personas inmunocompetentes. El órgano prolifera en la cavidad sinusoidal y penetra en la membrana mucosa de los senos afectados.
El tratamiento, si se identifica, es agresivo. Se hace una evacuación quirúrgica y se administra antifúngicos. La sinusitis invasiva aguda fulminante es en personas graves como inmunodeprimidos, VIH, diabetes. Es una evolución rápidamente progresiva, fatal. Su inicio es agresivo, no se puede hacer una limpieza tan rápido, por lo cual se intenta salvar la vida del paciente con antifúngicos intravenosos. Cuando diagnosticas tempranamente la sinusitis fúngica, la mejoría es rápida. Si tú demoras y dejas que los hongos crezcan y dices, mi paciente tiene rinitis crónica y por eso siempre hace sinusitis y es hongo, el paciente puede correr riesgo de morirse o de tener secuelas por las cirugías tan agresivas que vamos a hacer. Porque hay complicaciones. La primera complicación, grado 1, es tumefacción palpebral. En el grado 2 de la sinusitis, por la sinusitis es celulitis orbitaria, pero postseptal, entonces ya estamos hablando de algo grave. En el grado 3 hay un absceso subperióstico. En el 4 ya es un absceso orbitario y en el 5 hay una trombosis del seno cavernoso. Es por eso tan importante que la sinusitis, enfermedad crónica, todo lo que tú quieras, o enfermedad muy frecuente, pero no tiene que ser crónica, no tiene que repetirse 4 veces en un año. Si es así, tenemos que buscar hongos. Submaxilitis o cialoadenitis es una inflamación de la glándula salival, secundaria a un origen viral o bacteriano. Lo que aparece es un cialolito por restos bacterianos. Es predominante en la glándula submandibular o submaxilar, perdón, porque tiene el conducto más largo, la glándula. El tratamiento, como ustedes ven, es quirúrgico. ¿Qué hay que hacer? Sacar el lito que se ha formado secundario a las bacterias. Otro espacio que es frecuentemente comprometido es el parotidio. Normalmente lo que vemos acá es parotiditis. La parotiditis puede ser viral o bacteriana. Hay que identificar. De todas maneras, estas dos últimas patologías vamos a ver más adelante en glándulas submandibulares. Digo, en glándulas salivales. No sé si tienen alguna duda o chicos, ¿tienen alguna duda? Yo, Sí, dígame. no, yo no tengo. Muy bien. ¿Para cuándo es su examen, saben? ¿Alguien sabe cuándo es su examen? ¿Nadie? Rafael, ¿cuándo es tu examen de cabeza y cuello? Rafael, ¿estás ahí? Creo que ya se fue Rafael. Hola, doctor, sí, estoy acá. Prende tu Yo cámara. no sé para cuándo es el examen. Están pidiendo en el grupo para que mande el rol, pero a nadie le han mandado a nosotros. Raiza, ¿cuándo es tu examen? Doctor, estoy viendo aquí si encuentro. Prendan sus cámaras. Yo Ya ganan. estoy buscando en el Moodle, por eso estoy sin cámara. Voy a ver si encuentro rapidito. Bueno, la última nota que me han mandado dicen que su examen es el lunes
8 de marzo. Es decir, la próxima semana. Eso quiero que me confirme. Bueno, sigan buscando y si encuentran, me avisan. Pero les aviso de antemano, según la nota que me mandaron, dice que su examen es la próxima semana, por si acaso, ¿ya? Vayan estudiando, entra hasta trauma específico de cabeza y cuello. Hasta este tema entra. Los otros temas ya los he subido a la plataforma. Todos los temas están en la plataforma del 1 al 5 y las clases, esta más va a estar ya hasta mañana en la plataforma. ¿Listo, chicos? Obviamente tienen que estudiar cabeza y cuello. Es bastante complejo, chicos. Bueno, el trauma específico de cabeza y cuello. Se ve lo que comparto, ¿verdad? Sí, se ve. Eh, esa broma de que los hombres viven menos que las mujeres no es del todo mentira, es la verdad. Dentro de las traumas de cabeza y cuello es más frecuente en varones, 3 veces a uno, por peleas, accidentes laborales y accidentes de tránsito. Entonces, son el origen normalmente de los traumas de cabeza y cuello. Los traumas se dividen de acuerdo a si comprometen partes blandas o si compromete la parte ósea. Existen 3 divisiones en lo que es la cara. Un confluente cráneo-facial o tercio superior, que tenemos las órbitas y la frente. Un componente medio, que es la región maxilar o tercio medio, y un componente inferior, que es la región mandibular. En el tercio superior, confluente craneofacial, normalmente están comprometidos los hemisferios orbitarios superiores, la unión etmoidofrontal, la unión etmoidonasal, los arcos orbitarios, las fosas anteriores del cráneo. En el tercio medio o región maxilar, los huesos maxilares, palatinos, malares, lacrimales y arcos cigomáticos, los senos maxilares, la arcada dentaria, las fosas nasales, hemisferios inferiores de la órbita, paladar duro, inicio de la vía aerodigestiva. Y en el tercio inferior o mandibular, incluye la mandíbula y el aparato dentario, contenido oral y orofaringio, partes blandas perimandibulares. El accidente, el trauma craneofacial, es una emergencia. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una vía aérea. Debemos verificar que nuestra vía aérea esté indemne. Segundo, hacemos control de la hemorragia. Y tercero, tratamiento de las heridas asociadas. El objetivo de una cirugía por trauma craneofacial es que haya una evolución favorable mediante una incisión y un correcto abordaje. Reducción de los fragmentos óseos. Que haya una osteosíntesis rígida. Restablecimiento, proporciones faciales y adecuada sutura de piel y mucosas. En cuello, si la lesión atraviesa el platisma del cuello, el músculo platisma, se considera una herida penetrante. En las lesiones laterales del cuello puede haber lesión arterial, lesión muscular o incluso lesión de la cúpula pleural. La lesión en la región anterior del cuello es peligrosa
porque puede comprometer la vía aérea. La vía aérea. Lesiones específicas. Primero veremos la fractura del seno frontal. Fractura del seno frontal es que está en el seno, ¿no? En la frente. 5 a 12% de las fracturas faciales. Clínicamente se caracteriza por depresión facial. Miren, aquí hay una depresión facial, epistaxis, hematoma, y puede haber incluso salida de líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales, rinolicoraquia. Puedes hacer una radiografía, pero obviamente por la severidad e importancia de la patología, es mejor tomarle una tomografía. Las radiografías que nosotros podemos pedir es la radiografía de Caldwell y la radiografía de Waters. Estas presentaciones, la de Waters, que se denomina mento-nasoplaca, te permite observar el seno frontal, el receso del seno frontal, los huesos propios de la nariz, tabique nasal, las órbitas, el piso orbitario, el seno maxilar, tabique interesfenoidal y el seno al fondo esfenoidal. Es decir, todo eso te permite Waters. También lo acompañas de una Caldwell frontonasoplaca, que también te permite ver lo mismo, pero desde otra posición. Seno frontal, seno etmoidal, órbitas, hueso temporal acá y acá, agujero infraorbitario acá, seno maxilar acá y acá, cornete inferior, septum nasal, lámina papirácea acá y apófisis de crista galli por acá. Entonces, ambas son muy parecidas, pero te permiten ver la parte ósea de diferentes formas. Es que las fracturas a veces son tan pequeñas, miren, tan pequeñas, que en unas proyecciones no se va a poder ver y en otras sí. Acompañas esto de un perfilograma, que es una radiografía lateral de los huesos propios, y radiografía lateral de cabeza y cuello, para ver principalmente las vértebras, las 7 vértebras cervicales. Las fracturas del seno frontal se complican. Las complicaciones tempranas son sinusitis y meningitis. Las complicaciones tardías son mucocele, mucopiocele y absceso cerebral. Entonces son complicaciones bastante severas, por eso hay que diagnosticarlas. Hay otras fracturas que se presentan en la cavidad orbitaria. Por ejemplo, aquí tenemos fractura del techo de la órbita. Aquí tenemos fractura del piso de la órbita. Clínicamente va a haber equimosis, herida supraorbitaria, deformidad visible, desplazamiento del globo ocular y limitación de la mirada hacia arriba. Entonces, esta deformidad nos va a permitir diagnosticar que hay una fractura en el techo de la órbita. El diagnóstico, radiografía y principalmente tomografía. Fracturas órbito-naso-etmoidales. 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 Se caracterizan por tener un hematoma periorbitario. Tiene telacanto, hemorragia subconjuntival, obstrucción de las vías lacrimales, epistaxis, aplanamiento del dorso nasal y luxación del septo. Entonces, las fracturas órbito-naso-etmoidales se caracterizan porque son graves, porque están comprometiendo no solamente la órbita, sino el etmoides y los huesos propios de la nariz. Es decir, hay una fractura de esta parte media. Hay una clasificación
de estas fracturas que se llama de Leipziger y Manson. Cuando la fractura órbito-naso-etmoidal tiene un fragmento único central donde se encuentra preservado esta inserción de los músculos orbiculares del ojo que se llama el ligamento cantal medio, se dice tipo 1. El tipo 2 son fracturas completas, unilaterales o pueden ser bilaterales, en un único segmento, con comunicación a la inserción del ligamento cantal medio. Es decir, sigue manteniéndose el ligamento cantal medio insertado, pero ya hay una fractura compleja. Eso es tipo 2. Y en el tipo 3 hay una destrucción, miren, hay comminuta, fracturas múltiples y además hay una desinserción de este ligamento cantal medio. Desinserción del ligamento cantal medio. Entonces tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el tipo 1, pues una fractura única, unilateral o bilateral. El ligamento cantal medio está fijo. Este tipo 2, hay múltiples fragmentos, ligamento cantal está fijo. En este hay una desinserción del ligamento cantal y múltiples fracturas. Entonces, son fracturas órbito-naso-etmoidales. ¿Dónde aparecen estos? En accidentes de tránsito. Un golpe fuerte en la cara y te destruye lo que es la órbita nasal etmoidal. Primero lo clasificamos según la clasificación de Manson mediante una radiografía mejor seguramente el TAC. El tratamiento es cantopexia interna y fijar los ligamentos cantales. Lo que nosotros tenemos que hacer es fijar y acá fijar los ligamentos cantales. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder una visión binocular al paciente. Se va a trancar uno de sus ojos o uno de los ojos no va a poder mover. Fracturas del techo de la órbita. Es una zona menos compleja. Si ustedes ven, aquí tenemos una fractura del techo de la órbita. No es complejo, no es difícil. Se saca una radiografía, se fija y mejora el paciente. No es tan complicado como esta parte del ligamento cantal. Otra patología común es la fractura malar, relacionada con trauma en el tercio medio facial. Clínicamente se caracteriza por edema periorbitario, hemorragia subconjuntival, hematoma en el surco vestibular superior, epistaxis, depresión de la eminencia malar, diplopía y movimientos extraoculares limitados. Entonces tenemos acá fractura del hueso malar. Normalmente esto es por golpes, traumas, puñetes, caídas. Bueno, el tratamiento quirúrgico es tratar la deformidad, fijar los desplazamientos, evitar la enoftalmo y la diplopía y limitar los movimientos del malar. Más frecuente que la fractura del malar es la fractura del arco cigomático. El arco cigomático es más delgado, está en la parte posterior. Normalmente da una equimosis, edema periorbitario, hay una deformidad visible, se aplana el pómulo, hundimiento del arco cigomático, aparece trismus, alteraciones del nivel pupilar y limitación de la apertura bucal. Más frecuente que el malar es el arco cigomático. Ambas fracturas se puede hacer reducciones abiertas, es decir, con microplacas y tornillos, o se puede hacer reducciones cerradas con gancho. Es decir, por pequeños orificios introducimos ganchos para hacer lo mismo, fijar microplacas, porque hay que reconstruir.
Las fracturas nasales, también otra patología común, tienen una clasificación. Puede ser una fractura milimétrica de huesos propios de la nariz, solamente fractura. Puede haber un hundimiento que puede afectar los huesos propios de la nariz y la rama ascendente del maxilar. Puede haber una fractura conminuta de los huesos propios de la nariz o una fractura con desplazamiento lateral de todos los huesos propios de la nariz. Es decir, puede ser A, B, C o D. La gran mayoría de las fracturas son entre fractura de huesos propios con algunas presencias de hundimiento de los huesos propios con desplazamiento del maxilar. Las más frecuentes. Estas ya son traumas más severos. Clasificaciones de LEF, fracturas de LEFOR. LEFOR 1, el trazo de la fractura es horizontal por encima de los ápices de los dientes. Es decir, es así, miren. Es una fractura horizontal por encima de los ápices de los dientes. Eso es LEFOR 1. Fractura LEFOR 1. LEFOR 2. Hay una línea de fractura que se extiende a través de los huesos propios de la nariz, el septum, y cruza el reborde orbitario. Es decir, más arriba, miren. LEFOR 2. Huesos propios, la región malar, huesos propios, el septum, y pasa hasta el otro lado. LEFOR 2. ¿Cómo queda LEFOR 2? Eso es LEFOR 2. LEFOR 3. Es una verdadera separación de los huesos de la cara y de la base del cráneo. ¿Dónde está LEFOR 1, LEFOR 2? LEFOR 3. Miren, desde acá viene la fractura. Todos los huesos del cráneo, digo de la cara, se han separado del cráneo. Eso es una fractura LEFOR 3. ¿Quieren ver realmente cómo queda? ¿No se van a asustar? Entonces hay una destrucción completa. Entonces, LEFOR 1 por los dientes arriba. LEFOR 2 por la mitad de la nariz. Y LEFOR 3, todos los huesos de la cara se han luxado por fractura. Las consecuencias de esta patología van a ocasionarnos oftalmoplegias, iridoplegias, hemorragia retroocular, exoftalmo, distopia, diplopía, mordida abierta, etc. El tratamiento, reducción y fijación, es decir, ponemos un montón de placas, aquí está para LEFOR 1, miren, placas, para LEFOR 2, y para LEFOR 3 es una PAM cirugía donde fijamos todos los huesos nuevamente del cráneo y de la cara en su lugar. Obviamente los puntos de acceso son extremadamente difíciles. En la práctica les voy a mostrar algunas cirugías de LEFOR 1, LEFOR 2 y LEFOR 3. También puede fracturarse la parte inferior. Obviamente es bien dura la mandíbula, pero también hay fracturas de mandíbulas. El mismo tratamiento. Agarramos, abrimos y fijamos. Miren, con fijadores microplacas. Procedimiento para el médico no es complicado. La cosa es para el paciente. La recuperación es larga, las secuelas son importantes. Si ustedes ven, a pesar de que se ha operado, puede haber secuelas muy trascendentales para la vida del paciente. Y eso sería. No sé si tienen alguna duda o pregunta, chicos. Doctor, yo tengo preguntas sobre el examen. Quería saber cuánto tiempo nos va a dar y cuántas preguntas van a hacer. Normalmente son 30 a 40 preguntas. ¿Y cuánto tiempo más o menos? 50 minutos. ¿Va a ser en horario? El examen se da con Zoom, por si acaso. Es decir, tengo que verles dando el examen. Necesitan una cámara.
cuando dan examen. Y si solo tenemos una cámara, Mentira, todos tienen celular. pero ¿Quién no yo veo, tiene celular? De levante la mano. A vos te he visto hurgar, Raiza, tu celular hace rato. Así que no, doctor, Pero Es que yo paso solo clases uso por el el celular. celular, doctor. mi pero yo celular hago está mal. No, pues no se celular. preocupen, préstense 50 minutos de alguien. Ya. Tengo que certificarme que den solos, pues, el examen. Así que, así además dan menos estresados. Cuando están buscando las preguntas en la computadora, en su libro, todos se pierden, entonces estresan y yo no quiero que se preocupen. ¿Y doctor, van a hacerse preguntas cerradas o va a haber preguntas abiertas también? Buena idea, Raiza. Preguntas de complementación que sean a solicitud de Raiza. Ah, De no, yo no complementación. pedí, solo pregunté. No sé, Raiza, agradezcanle después a Raiza. No, No, todas son me gusta. preguntas cerradas. ¿Ya? Ya, está bien, 50 doctor. minutos. Voy a dar 55 minutos por los 5 minutos extras de las computadoras. Pero eso sí, tengan mucho. Estudien, no, que no necesiten copiar. ¿Ya? Busquen un ambiente tranquilo, preparen bien sus computadoras, su internet. A veces hay que resetear el módem antes de empezar el examen porque está sobrecargado y no funciona bien. Entonces, cuando más lo necesitas, terminaste el examen y quieres mandar y el módem se cuelga y después hay un problema porque la mayoría dice la verdad, pero alguno que otro he encontrado que dice cosas que no debe. Es que no conocen la tecnología. El año pasado agarraron y dijeron, doctor, no he podido contestar las preguntas, mándeme el examen. Y yo soy re buena gente, le mando el examen para que haga por WhatsApp, porque el pobre está desesperado y me manda el examen. Pero lo que él no contaba era, señorita, lo que no contaba es que el sistema detecta. Y ahí decía que a qué hora había respondido, cuándo había respondido, y después que lo había borrado todas las preguntas que había respondido para decir que se había equivocado o que no había mandado, o que había mandado vacío. Y todas esas cosas detecta el sistema marca. Cuando marcas la primera vez, dice marca a las 11:50, a las 19:50 a las 19:51 ha marcado B, a las 19:52 lo ha borrado y era pues todito borrado de ella y me mandó. eh, Entonces esas cosas tienen que ver que, como es computadora, como es todo graba. No le hace ningún problema grabar todos esos detalles. Y en las planillas que nosotros revisamos, se ve ahí. Entonces, esos detalles tomen en cuenta. Mi intención no es perjudicarles, pero tampoco así, ¿no? Yo he quedado a... Pueden pensar que yo estoy favoreciendo a algunos de mis alumnos en vez que a otros. Entonces, todo equitativo para todos, ¿ya, chicos? Demos un buen examen, estudien bastante y les deseo mucha suerte. El doctor, Dime, Rafael. solo una pregunta, cómo marcamos presencia en la clase? Porque es mi primera vez que estoy accesando el sistema de la UPAL. ¿Ah, sí? No, yo llamo Sí. lista. Ahorita llamo Ya, lista. ya está bien, perdón. No se preocupe. Si no llamo Doctor, lista, una consulta. dime. Perdón. Eh, perdón, es igual mi segunda clase, pero no le había preguntado. ¿Cómo es que va a evaluar usted la asistencia? ¿Nos va a dar algún trabajo? La asistencia es 10 puntos. Y el examen hasta ahora es 90, a menos que el año pasado, el semestre pasado, la universidad pidió que presenten trabajo por 30 puntos, etcétera. Hasta este momento no he recibido ninguna instrucción de esa característica. Para mí es 10 la asistencia y 90 el examen hasta este momento. Si hay Está algo bien. diferente, alguna instrucción, yo les voy a dar tiempo suficiente, eso no se preocupen. Muchas gracias. Confírmenme nomás su examen. Yo tengo marcado el 8 de marzo. Debe ser el 8 de marzo. Las dos Es el clases. 8.
Ya vimos. Ya, bueno. Su próximo examen, hay suficiente tiempo. Estos temas son generalidades, excepto los últimos dos temas. Estudien y vayan revisando. Yo ya les había dicho en la anterior clase que yo tengo un libro. Hay algunos que ya deben tener de sus compañeros pasados el libro que hemos escrito de la universidad. De todas maneras, si no me equivoco, hemos dejado una copia a la biblioteca de la universidad. Si a alguno le interesa comprar o adquirir, me avisa por interno, nada más. ¿Listo? Atiéndanme a Doctor, la lista. Sí, dígame. ¿todo lo que va a caer en el examen es lo que está en las diapositivas o hay algo de algún libro? Bueno, es un poco difícil explicar en 50 minutos un tema, ¿no? Pero todo lo que va a caer en el examen está en el libro base de cabeza y cuello que les he dicho. A ver, no sé si vinieron todos, es que a veces no vienen todos y es un problema. A veces paso por alto algunas cosas que ya dije, pero no les dije a todos. Doctor, perdón, Un segundito, estoy si abriendo. yo quisiera el libro, Por interno me pueden hablar esas cosas. está bien. Así en pantalla es para todos, no individual. Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, este es